Hola a todos, qué alegría que estéis todos aquí. Y ayer justamente llegó Marcos Guerrero, como sabéis, aquí a Valencia, en España. Y hoy vamos a tener la oportunidad de comentaros un poquito más información sobre Cos Lemuria y lo que nos puede aportar. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por su tiempo, les agradezco que hayan tomado este rato para conversar en esta tertulia que espero que sea interesante para ustedes. Y Marcos, ¿qué es Cos Lemuria? Si partimos a la médula. Sí, ¿por qué no? ¿O quieres bien. comentemos algo más, algo más antes? El Cos Lemuria básicamente es un nombre que se le colocó a la técnica para acercarlo a lo que la técnica describe. Básicamente, ¿qué describe la técnica? Es el manejo energético en base al desarrollo de una investigación que se hizo en las islas del Pacífico y también en Medio Oriente, en India y en varios países en realidad donde hay rastros de esta antigua civilización que existió en medio del Océano Pacífico. Y Cos Lemuria básicamente es eso, una técnica bioenergética ancestral. Ancestral, pero tampoco, en cierta manera, no lleva mucho tiempo conociéndose. Es ancestral, tiene 26.000 años desarrollándose esta secuencia, según mis maestros, de enseñanza y traspaso solo a unas pocas personas, pero efectivamente se abre la información hace 4 años recién a nivel internacional para que podamos acceder todos a esta maravillosa técnica. De hecho, muy potente como lo vamos a poder desarrollar, espero, con ustedes. Y si se está enseñando desde hace poco y es tan ancestral, ¿cómo nace esta conexión en ti con Lemuria? Bueno, nace desde niño, básicamente a mis 5 años de edad tuve un accidente. En ese accidente, gracias a Dios, salí sin ningún problema. Mi mamá casi muere y después de ese accidente yo me hice muchas preguntas y a los 12 años llegaron las respuestas de manos de un niño de 12 años, igual que yo. Ese niño resultó que me dijo que no era un niño, que era un maestro que ocupó el vehículo corporal de un niño que había perdido la vida en algún momento. Me lo contó de una manera muy de niño, me imagino que respetando los 12 años que yo tenía en esa época, pero cuento corto, me pidió que no me fijara tanto en eso. Yo sí le pregunté por qué usan a un cuerpo humano y por qué no vienen directo. Me dice porque necesitamos un filtro para traspasar cierto tipo de información. Le pregunto básicamente qué tiene que ver esto con otros contactos que han tenido y me dice, nosotros tenemos contacto con todo el mundo, no eres el único. Y es importante que controles tu ego, la vanidad y todas las personas que tienen contacto, me dice, se fijan demasiado en el fenómeno. Tanto que se pierden del contexto, se olvidan básicamente de lo que quería decir el contacto, porque se fijan en el fenómeno. Yo le pregunto, ¿pero por qué me dices esto de que toda la gente tiene contacto? Me dice, porque es verdad. La gente toma contacto con este tipo de ayudas, de las cuales formamos parte, me dijo de cierta manera él, pero la gente, lamentablemente, se desvía en las luces, en las luces me dijo literalmente, o en las palabras extrañas, pero se pierden básicamente el significado. Eso. Y entonces, Cos Lemuria es un sistema bioenergético ancestral. Mira, Cos Lemuria, antes de contestar esa pregunta, luego de ese contacto a los 5 años y a los 12 años, tengo una serie de contactos a los 17, a los 23, a los 25, a los 29, y en el último contacto a los 29 años,
una madre de una isla de la Polinesia me adopta como hijo. Y eso para mí cambió mi vida, literalmente me hizo sentir que yo estaba en una concordancia con lo que yo había vivido durante 29 años. Porque estaba medio perdido. Me imagino que hay mucha gente que se siente un poco perdida con el tema energético, con la búsqueda espiritual y con un montón de situaciones que llenan la vida de un humano, pero no siempre le buscamos en realidad el uso práctico. Y ese uso práctico llegó para mí de manos de mi mamá adoptiva de la Polinesia y que me presentó por vez primera un uso práctico de esta información. Entonces, si bien no es una información que manejen en la Polinesia, no es una información, lo que recopilé durante estos años, que se maneje en otros países, fue armar un rompecabezas y que recién pude poner orden gracias a ese empuje, a ese amor que me dio mi mamá polinesia. ¿Y entonces para qué sirve Corlemuria? Bueno, como toda técnica bioenergética, es el efecto de la energía sobre la biología. Ahora eso, casi todas las técnicas que se dedican a la sanación energética. La bioenergética básicamente habla del efecto que tenemos nosotros, incluso el impacto mental o de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, sobre la salud, sobre la abundancia y sobre el entorno. Eso es lo que enseña básicamente esta técnica, una manera diferente de acceder a esta información y a estos campos energéticos para volverlos más prácticos, para poder usarlos, no solamente para meditar 2 horas, 3 horas al día, sino que en una meditación muy corta, de 2 minutos, que tú lo sabes como estudiante, puedes mejorar tu energía, triplicarla incluso, para los que son capaces de medir energías. Los radiestesistas, algunos de ellos son muy famosos y conocidos, que son alumnos, y que gracias a ellos hemos podido probar cómo sube y remonta la energía en 2 minutos de meditación. Eso es muy útil porque hoy en día nadie tiene, comúnmente nadie tiene ni dispone de 2 horas para meditar todos los días, pero sí de 2 minutos. Que ahí estás hablando de la autorreconexión lemuriana. Ahí hablo básicamente de la autorreconexión lemuriana. Que mucha gente no es que busque con Lemuria para hacer terapia, lo busca porque le sirvió para generar paz, para generar un control de sus emociones. Hoy en día mucha gente tiene problemas emocionales con el tema del estrés, la ansiedad. Y con Lemuria te da una herramienta para poder controlar tus emociones de muy buena manera. Entonces, Corlemuria está dirigido únicamente a terapeutas o profesionales de la salud o a más gente. No, Corlemuria está dirigido en general a cualquier persona que quiera aumentar su prosperidad energética, por decirlo de alguna manera. Se sabe desde 1810 que todo es energía. El que no lo sepa es porque sencillamente hoy en día 99,9%. Casi no leemos y no investigamos como debiéramos. Pero desde 1810 se inicia el tema de la teoría cuántica, se sabe que todo es energía y la capacidad del cerebro para influenciar sobre fotones, para influenciar incluso de una manera tangible y medible. Y esos experimentos son los que han cambiado básicamente la realidad en términos físicos, es decir, la interpretación de la realidad. ¿Y cómo es una terapia con Lemuria? Bueno, como con Lemuria tiene un sistema que se guía por una secuencia antigua, por ciertos parámetros que vienen en una secuencia antigua, que son los que yo recibí de mis maestros desde los 12 años hasta los 29, incluso actualmente, en meditación, y eso no es sorpresa para la gente, me imagino que hay mucha gente que tiene sueños lúcidos, o se contacta, o siente que hay situaciones en las cuales puede aprender no solamente de una persona física, sino del ambiente, del paisaje, o en una meditación le llega una información. Con Lemuria ha tenido la suerte de tener esta mezcla, y yo obviamente la suerte de poder contar con
maestros físicos y también con maestros energéticos y también con esto me tinca ir a un libro, me tinca leer tal página o siento la necesidad de ir a cierto lugar, a cierto país. De hecho, el contacto con mi mamá fue, básicamente con mi mamá espiritual a los 29 años, fue un tema bastante fuerte porque 6 meses antes yo perdí a mi mamá. Mi madre biológica murió. Entonces a los 6 meses llega ella con esta adopción el mismo día que me conoce. No pasaron 2 días ni 3 días, sino que el mismo día que me conoce me dice, tú eres mi hijo y algún día lo vas a entender. Y estuvimos 5 años en contacto. Esos 5 años para mí fueron una madurez energética probablemente que yo no tenía, y a lo mejor muchos no tenemos, y que aún no tengo la madurez que podríamos aspirar como humanos. Siempre hay alguien más arriba o más abajo que uno en cualquier cosa, pero mejoré mucho con ella. Y eso me permitió hacer uso de estos elementos y esta información de manera práctica. Y llevas formando a gente en Cop Lemuria ya varios años, llevas 4 años, ¿no? 4 años aproximadamente, sí. O sea, casi 5 años en realidad. ¿Y quiénes son esos alumnos de tus cursos? Los alumnos básicamente, como las personas que están acá, se dedican a distintos trabajos, tienen distintas profesiones, tienen distintos intereses, son de distintos países. De hecho tenemos ya alumnos de 44 países, perdón, de 44 ciudades en 11 países. 11 países. Y esto está creciendo muy rápido, en 4 años y medio a nivel internacional, y con gente de todas las profesiones. ¿Ya? Hay médicos alópatas, digamos, hay médicos alternativos que han estudiado, de hecho, medicina. También hay terapeutas que manejan distintas técnicas, hay estudiantes de meditación, estudiantes de distintas técnicas bioenergéticas, de las cuales hay muchas conocidas, que no las voy a mencionar porque son muchísimas, y que son muy útiles también. El Cop Lemuria no compite con otra técnica. Sencillamente el Cop Lemuria lo que está tratando de hacer con ustedes es aportar una manera diferente de interpretar la realidad y acceder a niveles de sanación distintos, no mejores, distintos. Como cualquier instrumento musical, así me lo dijo mi maestro a los 12 años de edad, este niño que les conté, me dice, todos somos una sinfonía, y en esta sinfónica cada uno tiene un instrumento en particular. Tú tocas el violín, tú tocas el piano, y el violín no puede decirle al piano, oye, el piano no es tan bueno, ¿eh? Mejor toca el violín, haz como yo, toca el violín. Y el pianista no le puede decir tampoco a otro instrumento musical que él es mejor que el otro. En nuestra naturaleza de búsqueda espiritual hemos caído durante miles de años probablemente en copiar a otro y no en buscar nuestra propia naturaleza, nuestra propia partitura interior para entender qué instrumento tenemos, que es único e irrepetible. Pueden haber 5 violines, pero son diferentes. 5 personas son diferentes, 7.000 millones de humanos son todos instrumentos diferentes. Y por eso es tan importante aprender métodos que nos enseñen a encontrar nuestro propio lugar, nuestro propio color, nuestra propia vibración y nuestro propio valor. Eso más o menos, una de las cosas más importantes que quiere aportar Cop Lemuria con esta técnica, que como bien te dije, no solamente es para terapeutas, sino también para cualquier persona que quiere aumentar su nivel energético. El 40-50% de nuestros alumnos en Francia y Suiza, por ejemplo, no son ni médicos ni terapeutas. Entonces, ¿qué herramientas tiene el no terapeuta en Cop Lemuria? El no terapeuta. El no terapeuta. Se escucha como el nuevo. O el que no es terapeuta o un profesional de la salud. Bueno, el que no es terapeuta tiene la meditación que dura básicamente 2 minutos.
un minuto, que obviamente hay que practicarla, pero al cabo de una semana, 2 semanas, 3 semanas de práctica, tú notas la diferencia entre cuando la haces y cuando no la haces. Esto que se ha medido con mediciones de gente que se dedica a la radiestesia, por ejemplo, y hablemos en serio, aquí los que están escuchando, la radiestesia es una ciencia para ciertos profesionales que se dedican a buscar agua, metales pesados o ciertas cosas, incluso en los mapas. ¿Ya? Es una manera de rastreo muy eficiente, tengo amigos de hecho que viven de eso, y son mis alumnos. Y uno de esos alumnos, que es un radiestesista famoso, de un presidente y de 2 presidentes de un país europeo, que no voy a mencionar obviamente aquí, él me dice, la única manera de saber si algo funciona o no para mí es preguntarle a mi método de radiestesia, ya sea el péndulo o la varita. Yo le digo, pero ¿y confías más en eso que en lo que tú sientes y piensas? O sea, lo que sientes y piensas. Me dice, sí, porque la medición es objetiva. Lo que yo piense de algo o de alguien no necesariamente es objetivo. Y de hecho, en discusiones, él decía, no, ¿sabes qué? Yo creo que esta terapia no puede hacer eso. Yo le dije, bueno, mídelo. Y cuando él lo medía, decía, realmente funciona. ¿Por qué hago este comentario? Porque cuando tú tienes gente especializada en sanación, sean médicos o terapeutas, o en mediciones energéticas, como este es el caso, tú le vas a preguntar a ese experto cuánto es lo que sube tu energía o la energía del paciente o la del alumno con la meditación. Porque yo puedo decir cualquier cosa. Aquí, frente a ustedes, puedo decir, no, esto es lo mejor del planeta, lo que ustedes quieran. De hecho, no lo pienso así, porque todo es complementario. Aquí no hay competencias, sino que hay complementariedad. Sin embargo, si quiero medir qué efecto tiene el Code Lemuria, entonces ese efecto, que de acuerdo a la pregunta que tú me estás haciendo en una persona que no es terapeuta o en una persona terapeuta, lo puedo poner en manos de un experto en medición. Y siempre, por lo menos las 10, 11 veces que lo hemos hecho con personas realmente que se dedican a este tema, ¿ya? Siempre sube la energía en 2 minutos, 2, 3, 4 veces en promedio. Y hay veces que ha subido muchas más veces. Ahora, no soy especialista, por lo tanto recurro a un especialista. Si yo hago un cuadro y le digo a mi papá, mira qué bonito el cuadro, mi papá me va a decir, oye, sí, qué lindo el cuadro. Pero es mi papá. Si llega Picasso y me dice, oh, qué lindo tu cuadro, yo ya ahí digo, bueno, voy a valorar de manera diferente el comentario. A mi papá lo amo, pero obviamente el experto va a opinar de una manera objetiva. Por eso, el Code Lemuria se ha desarrollado con ese cuidado, se ha expuesto con ese cuidado, porque la apertura que fue autorizada en el 2011 y recién yo pude compilar en 2 años y hacer legible un curso de 2 días para que funcionara. Porque es distinto 10 años usando algo de manera suelta, que les debe pasar a ustedes, y ahí vas adquiriendo experiencia en tu trabajo y vas tomando partes sueltas. Pero si alguien te dice, enséñame lo que tú sabes hacer. A ver, ordénamelo y enséñamelo en 2 días. Eso fue lo que me pasó durante 2 años. Tuve que buscar la manera de ordenar algo que yo usé durante 10 años para poder enseñarlo en 2 días. Y el primer día, tanto para terapeutas o no terapeutas del curso de primer nivel que se recomienda, el primer día es teoría y el segundo día es práctica. ¿Por qué? Porque la persona no lo mandas a la casa, en este caso, Code Lemuria, y así es la enseñanza práctica oriental. Igual la enseñanza práctica polinesia antigua. Orientales o polinesios tienen la costumbre de hacer práctica. Y en este curso se hace una práctica el día domingo después de que el día sábado hiciste la teoría. Y tienes que lograr hacer los cambios energéticos en tus compañeros. Si lo logras hacer, digamos, tú mismo te vas a dar cuenta que lo logras hacer, vas adquiriendo seguridad y lo puedes replicar. El gran problema que hay con los campos energéticos que producimos los seres humanos
es que no tenemos retroalimentación. O sea, en realidad, el día práctico del día domingo es la retroalimentación para que la gente sepa que realmente pueden hacer algo. A lo mejor lo saben hacer y lo pueden hacer sin el curso. Y muchas personas probablemente ni siquiera con Lemuria. Hay muchas técnicas que son muy buenas. Pero si no tienes la manera de retroalimentar, la persona no va adquiriendo confianza, no sabe por dónde va la mano para ir por cierto camino. Y a la persona que estás atendiendo tampoco le vas a dar la seguridad necesaria. Ahora, con Lemuria tiene una manera, tiene un color, y ese color va por el lado práctico, es decir, el uso práctico. Hay otros que son para calmarte, para meditar 2 horas, que también te calma, pero que a lo mejor son otros usos, y no competimos. Cuando estuve en Israel, con 21 personas de distintas religiones y distintas técnicas, y bueno, siempre en los cursos hay gente de distintas técnicas, ellos se dan cuenta que no van a tener un problema en el uso de Con Lemuria junto con lo que ya saben. ¿Nos puedes dar un poquito más de información de lo que es el contenido del curso de primer nivel de Con Lemuria? Bueno, lo que sí les puedo decir... Que me han hecho esta pregunta antes. Sí, lógico. Dar información de manera sesgada y suelta es un poco irresponsable cuando estás hablando de algo energético que para ti funciona, que sí funciona realmente. La recomendación que yo le puedo dar a la gente es que así como se gastan 2 días a lo mejor yéndose de farra con los amigos o de fiesta con los amigos a algún lugar, ¿ya? O se compran un celular de última gama y están 3 días tratando de aprender, tómense su tiempo y hagan el curso. Y no es solamente con Lemuria. Si quieren opinar de cualquier técnica, si quieren opinar de Tai Chi, Qigong, de meditación trascendental, de cualquier técnica de meditación o incluso de técnica de sanación, no tienes otra manera de saber si funciona o no que haciéndolo. Lo que sí te puedo decir es que en la base Con Lemuria relaciona que el cuerpo humano, que es el que va a funcionar como vehículo de quien eres realmente, necesita ciertas conexiones que han sido manipuladas durante miles de años. Y que si no son manipuladas solamente durante miles de años, sino por la información, por la educación, la comida, los pesticidas, hay un montón de cosas que nos van afectando orgánicamente y nos impiden conectar el ser o quienes somos realmente como seres para los que creemos o sabemos que existe el alma. Para tomar contacto con este plano necesitas un vehículo corporal, que es ese que estamos viendo. Entonces el vehículo de Silvia es el vehículo de Silvia, no es Silvia necesariamente. Si bien te bautizan a ti como Silvia, pero tú eres más que el vehículo corporal que miras en el espejo a diario. Tú eres algo más. Y ese más necesita una interfase de conexión con tu vehículo corporal. Es esa interfase la que ha sido manipulada. Son como las riendas del caballo. Entonces, si tú no controlas las riendas de tu caballo, alguien agarrará las riendas, ¿sí o no? Sí. Y si no eres tú, ¿quién lo hace? Cuéntamelo. O es el sistema, o es otra persona, o es alguien que ejerce fuerza o control sobre ti. Pero no eres tú necesariamente. Y eso es lo que pasa con la mayoría de la gente cuando a todos nos ha pasado. Cuando tú quieres cambiar una actitud y no puedes. Y la repites, y la repites. Y sigues teniendo ciertos patrones de comportamiento. Igual que un adicto. Por quien, en buenas cuentas, cualquier cosa que tú no puedas controlar, o dejar de hacer, mejor dicho, es una especie de adicción. O sea, sin meterme en el campo de los especialistas, que de hecho hay en Con Lemuria, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay gente que está dedicada a estas áreas y que aplica el Con Lemuria también para el tema, y tú lo sabes, sí. Ya lo has visto. La gracia de Con Lemuria es el tema práctico. Entonces, más que el bla bla de saber cómo funciona un control remoto, ¿ya? Por ejemplo, es efectivamente usarlo. Porque yo no voy a aprender cómo se usa el control remoto
en 2 días. ¿O sí? Tienes que ser un especialista, ingeniero, químico, para entender cómo son las conexiones y tiene que ser con oro, con no sé qué, etcétera. La verdad que nadie comprende cómo se usa, pero todos usamos el control remoto en la casa. ¿Por qué? Porque funciona. Los que son especialistas en salud usan el Col Lemuria. ¿Por qué? Porque funciona. Porque funciona. Y usarán otras técnicas terapéuticas energéticas. ¿Por qué? Porque funciona. Puede ser musicoterapia, puede ser otra terapia energética, y la van a usar porque funciona. No necesariamente porque sepan exactamente cómo funciona. Y esa es la discusión que yo tengo siempre con los alumnos que no son especialistas, fíjate. Porque el especialista en salud o en temas energéticos, lo que le interesa es que funcione. Después ellos empiezan a entender cómo funciona en el proceso. Sí se entregan herramientas, pero decirte cómo funciona antes de usarlo es como decirte cómo funciona el vehículo, pero si no te doy la llave correcta, tú no vas a hacer partir el vehículo. En el fondo, lo más práctico es que realmente funcione. Eso es lo que intenta Col Lemuria, entregar herramientas prácticas que te cambian tu manera de vivir, que recuperes tu libertad y tu control sobre tu vehículo corporal. Si hacemos la analogía sobre el caballo, que es tu vehículo corporal, y nosotros, el jinete, el alma, realmente empezar a sentirnos en libertad y expresándonos en este plano como corresponde. Para eso necesitamos corregir ciertos puntos energéticos que han sido manipulados. Col Lemuria no es la única técnica que corrige estos puntos, y lo aclaro así. Y no es la única técnica que puede ayudar. Sin embargo, aporta. Y tanto para mis alumnos como para mí, aporta algo que puede ser usado y es real. Me han hecho también antes una pregunta, aquí uno de nuestros amigos, y es ¿cómo es esa terapia o esa sesión individual de Col Lemuria y qué se puede tratar con Col Lemuria? ¿Y el que te preguntó no se hizo la terapia? No, todavía no, Interesante. pero viene luego más tarde. Que levante la mano o está escondido. Ah, bien levantado. Sí, mira. Bueno, ¿cómo actúa básicamente en la terapia? El terapeuta hace la analogía de el sol en una secuencia sobre la tierra, que es el paciente. ¿Por qué esta base tan un poco filosófica suena? Pero en realidad no es tan filosófica, es bastante real, biológicamente y físicamente hablando. Nuestros vehículos corporales están compuestos de la Tierra, de elementos terrestres, y se ordenan molecularmente con energía solar. De hecho, nosotros crecemos y nos desarrollamos porque nos alimentamos de fotones. La gente me va a decir, ¿cómo? Si no eres una planta. Bueno, comes plantas. ¿Y las plantas de qué se alimentan? De fotones. Por eso la alineación solar es tan importante en todos los cultos antiguos. Y no es que estén los cultos antiguos adorando al sol. De hecho, si tú miras las coronas de los reyes, las coronas de la Estatua de la Libertad, los bastones que tienen a veces algunas religiones, ¿ya? Y todos son símbolos solares. ¿Por qué eso? Porque hay un recordatorio subconsciente probablemente de que el sol es muy importante. Para los que hagan yoga, aquí presentes, ¿cuál es el primer saludo, la primera posición que se hace en yoga? Es el saludo al sol. Exactamente. Y en todos los cultos ancestrales antiguos, o en todas las prácticas, incluso en los bailes, se parte todo con un saludo al sol. Y es muy importante aprender cómo se mueve la energía. ¿Y se puede usar de manera práctica? Claro que sí. ¿Quiénes son los campeones mundiales de rugby? ¿Quiénes? Los polinesios, los neozelandeses. Y ahora, ¿será porque son mejores que los demás? Yo digo sí y no. Sí, en el sentido de que saben algo y lo usan de manera práctica.
Una de las cosas que para mis maestros tiene mucha fuerza es el saludo, la expresión corporal con un gesto de fuerza que nace de tu interior. Que ya sabes tú que mucho en la meditación de 2 minutos de Kode Lemuria tiene esto, ¿ya? Es como hacer un haka pero más suave, ¿no? Resulta que el haka mueve mucha energía para los rugbyistas y terminan ganando y son campeones mundiales durante bastantes años, o quedan en segundo lugar por lo menos. Quizás a alguno le tienes que aclarar qué es el haka. Bueno, el haka básicamente es estos gritos ancestrales, que no es un grito por gritar, con caras, expresión y baile, con una posición corporal, que tiene como objetivo emanar fuerza. Y mira la palabra emanar. Sí, ahí tenemos mana. Una de las palabras más antiguas del planeta es mana. Y de hecho se usa en la Polinesia actualmente y hace representación. Aquí tenemos una representante polinésica, de hecho, en el público. El mana es energía. Y el mana es energía en casi todas las lenguas antiguas. ¿Qué recibieron del cielo los hebreos cuando pasaron de Egipto a Israel como alimento? Mana. ¿Ya? ¿En qué se movían los dioses en el sánscrito antiguo? En vimanas o naves de mana. ¿Nosotros quiénes somos? Porque la lengua materna es importante. La lengua materna se conserva durante siglos. Nosotros somos la especie humana. Y cuando algo nace de nuestro interior, emana. O mana. La cultura polinésica antigua o lemuriana, según mis investigaciones, es la madre cultural de muchas técnicas ancestrales. Ahora, no por eso es mejor que otras. Sencillamente tiene una posición diferente y en este rompecabezas donde todos somos instrumentos musicales diferentes, tenemos que aprender a usar lo diferente como un complemento. ¿Para qué? Para que la sinfonía de sanación, la sinfonía de prosperidad, lo que tú quieres producir en alguien realmente suceda y suceda bien. Y no creer que uno o el otro es el único que es posible de tener la razón. Eso en el concepto lemuriano y en el concepto de mi primer maestro de los 12 años y los que vinieron después, eso no es real. Todos tenemos un lugar muy importante. Que no lo sepamos, ese es otro tema. Entonces, Una preguntita. sí. Como es código Lemuria, la palabra código, Kode. código. Es Kode Lemuria. Sí. Pero lleva algo implícito que sea un code, que sea un código. Sí. Bueno, de hecho, Kode es por código. Ahora, ¿por qué elegimos Kode como Kode Lemuria? Porque Kode es código, o se interpreta, o se parece, o se asimila a código en casi todas las lenguas. Y Lemuria porque viene básicamente de la zona del Océano Pacífico, donde viene esta información en una base ancestral que se desperdigó, se diseminó por todo el mundo durante miles de años. Por eso es que hay presentes temas relacionados entre el Pacífico, la India, China, Egipto. Por ejemplo, la palabra Ra, que es sol en Egipto, en algunas islas de la Polinesia es Ra'a. Hare, en sánscrito, que es lengua muerta, es casa. Y en la Polinesia, Hare es casa. Mana es energía. En un montón de lenguas ancestrales. Y en la lengua viva de la mayoría de las islas del Pacífico hoy en día, es energía. Y para los que son estudiantes del sánscrito, mana es energía. ¿De dónde viene esa hermandad? Ese lenguaje. La lengua materna es lo más antiguo. Lo puedes rastrear y puedes estar seguro que viene de una base y de una raíz. No sé si respondí tu pregunta. Y por eso es una decodificación de métodos ancestrales para ponerlos de una manera práctica.
Porque si tú tienes un código cerrado, o sea, ¿cómo lo usas? Tienes que tener a alguien que te enseñe a usar los botones. Si no tienes a alguien que te enseñe a usar los botones, no puedes entender cómo funciona o no lo puedes usar. A eso va la palabra Code, que no es el nombre original ni más antiguo presente en la India o en el Pacífico. Existen varios nombres, pero todos tenían el sufijo mana o el prefijo mana, es decir, la palabra mana en ellos, el manejo de la energía. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Por experiencia, cuando se acercan al código Lemuria y no son profesionales de la salud, algo así que he mencionado, ¿ah? Es porque la gente busca por un problema en especial o porque está buscando una filosofía de vida o cuál es la inquietud que más le mueve a la gente para acercarse a un código Lemuria, por ejemplo. Sí. Lo que más mueve a una persona para buscar la luz o un cambio en su vida es que tienen una base de dolor, de inconformidad o de frustración. ¿Hay algún trauma en la base, hay alguna frustración en la base o hay alguna inconformidad que hace que la persona busque mejorar la vida o el concepto de vida que vio en sus padres o en el que vivió o en el que está viviendo incluso actualmente? Lo que hace buscar a una persona el Code Lemuria es lo mismo que hace buscar a una persona cualquier otra técnica. Es el mismo tipo de persona. Es una persona que quiere responder a la pregunta principal que todos tenemos en nuestro interior, es que ¿quiénes somos realmente? La otra pregunta es ¿para qué estoy aquí? ¿Y qué es lo que debo hacer y ejecutar? Y ese tipo de persona, como tiene una base de dolor y una base de inconformidad, una base de frustración, y nos incluimos los que estamos acá, normalmente hay heridas que no han sido completamente sanadas. Y esas heridas son como un pantano. Tú vas a pisar en eso para tratar de saltar a otra posición más elevada y te hundes en el pantano. Hasta que no sanas esa base. Hay muchas técnicas que te pueden enseñar a sanar esa base. No solamente con Lemuria. Y de hecho hay técnicas entre psicólogos, psiquiatras y otros que usarán otros métodos para sanar la base también. Hay educación especializada para sanar ese tipo de conceptos. Hay ejercicios energéticos, hay meditación. Pero si no sanas la base, de hecho hay un problema para subir o para mirar el mundo. ¿Por qué? Porque siempre lo vas a mirar desde tu herida, siempre lo vas a mirar desde tu trauma o desde tu dolor. Por eso es tan importante sanar la base. Y esa es una de las pretensiones que tiene el Code Lemuria, sanar la base de las heridas de las personas, idealmente. Y claro, y de esta manera pues también te permite seguir creciendo. Y a mí me gustaría también añadir una cosa, ¿no? Y es ese discernimiento que vamos teniendo cada vez mayor cuando utilizamos las herramientas de Code Lemuria. Bueno, ese discernimiento cada vez mayor lo puedes tener no solamente con Code Lemuria. Es un cambio de actitud. En lo que te puede ayudar Code Lemuria y otras técnicas, pero específicamente Code Lemuria, porque es la que conozco y es la que me dedico, es la que enseño, es aprender a saber cuándo es tu vehículo corporal el que está tomando las decisiones, cuándo es un miedo, cuándo es una herida la que te está haciendo hacer algo de cierta manera o pensar de cierta manera. O cuándo eres tú realmente libre de las heridas. Porque no siempre expresamos desde quienes somos realmente. Y por eso es tan importante la meditación de 2 minutos que ustedes van a aprender, los que hagan el curso, porque esa meditación de 2 minutos, luego de un mes, para no decir que a veces pasa antes, pueden ellos obtener realmente esta división y se dan cuenta cuando son y cuando no son. Se dan cuenta en el mismo momento que están hablando si están siendo ellos o si están siendo
un ego, una vanidad, por decirlo de alguna manera. Cuéntame tú qué sentiste tú, porque sería interesante al público que como estudiante, que yo puedo decir cualquier cosa, puedan escuchar qué cambios has visto tú con la meditación y con la terapia. Pues con la meditación, principalmente el tener más energía y de manera general es tener mucha mayor claridad, sentirme más centrada, estar... Pero seamos sí. más concretos, ¿qué pasa con tus emociones? ¿Qué pasa con el miedo? ¿Sientes que manejas mejor el miedo? Sí, creo que lo manejo. Sí, ¿Crees o sabes? No, sé que lo manejo. Te pregunto. Sé que lo manejo muchísimo mejor. Y luego también a nivel de consulta y en otras personas, pues también se encuentran mejor y también tienen mayor claridad. ¿Esa mayor claridad en relación a otras técnicas la puedes subrayar o es similar? Personalmente, aquí también estoy dando mi punto de vista. Que es pues, importante para ustedes, obvio, porque no es mi idea. Es mucho más potente que otras técnicas con las que he trabajado. Y voy a aprovechar que yo estoy haciendo de preguntón ahora. Cuando tienes una conversación con los médicos suizos que ya conocemos, los franceses y los asesores especialistas en terapias radiestésicas, por ejemplo, que también conoces, es importante ver la reacción que ellos tienen como especialistas, ¿o no? Sí, ellos como especialistas pues también tienen y mantienen el punto de vista de que es una de las herramientas más potentes y con resultados rápidos. Ahora, ¿por qué ustedes no la conocen? Porque recién se abrió hace 5 años. Pero la técnica se conserva en distintas partes del mundo hasta hace pocos años. Durante 26.000 años se conservó, guardado siempre por ciertas personas puntuales en ciertos lugares del planeta. Y cuando nace esta petición de los maestros de enseñar, la verdad que es una responsabilidad. Y por eso tú has visto que yo soy un poco estricto en los cursos también, en el sentido de quiero que les funcione, quiero que ustedes realmente vivan la experiencia de hacer un cambio energético con un paciente. No que tengan que esperar 2 semanas para hacer el cambio, sino que realmente lo vivan ahí. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Lo ves en tu experiencia en la práctica? Sí, veo que en pocas sesiones la gente está viendo unos cambios en sí mismos que les permite avanzar en ese crecimiento y en muchas cosas, porque se sienten ya no solo mejor físicamente, sino también emocionalmente y mucho más centrados. Bueno, importante, porque ya el tiempo se nos cumple, yo me tengo que ir pronto. Decirles a ustedes que quiero agradecer que Mindalia haya dado este tiempo, a Alejandro también. Muchas gracias por estar aquí presente. Es importante para nosotros difundir esto de la mejor manera. Les puedo terminar haciendo una sugerencia que puede ser, no es personal, de hecho una sugerencia que me hicieron a mí los maestros. Son 2 sugerencias en realidad. La primera es, hagan lo que ustedes sientan, aunque a nadie le guste, incluso a mí. Siempre y cuando ustedes sepan que lo sienten realmente y no que piensan que lo sienten. Por eso es tan importante liberarse de las heridas, porque las heridas y los traumas muchas veces nos hacen sentir que estamos pensando. Y no estamos pensando, en realidad, estamos sintiendo. Pero no sabemos discernir si estamos sintiendo o estamos pensando. ¿Me explico? Por eso es tan importante determinar cómo podemos nosotros darnos cuenta cuando sentimos realmente y elegir en base a eso.
Y lo segundo es que prueben. Si van a probar algo, no lo prueben a medias, háganlo, vivan la vida. Si van a tener una experiencia, como me decían a mí los maestros, desde los 12 años, mete los 2 pies, no metas uno, mete los 2 pies. Si metes un pie, siempre te vas a preguntar qué hubiera pasado si metes el otro. Y la experiencia inconclusa empieza a generar un discurso mental pendiente. Y ese discurso pendiente nunca da vuelta a la página. En cambio, si tú viviste la experiencia y te das cuenta que no era para ti, sencillamente puedes elegir no hacerlo. Pero si la experiencia te sirvió, entonces ya sabes de qué sirve y para qué sirve. No estás con un discurso pendiente. Así que les ofrezco a ustedes que investiguen un poco más. Si quieren, vayan bueno, no solo en la entrevista, no sé si puedo dar aquí mi página web. ¿Sí? La colocamos. Okay. Una última observación que como a modo muy profano. Sí, sí. Me queda como la impresión a mí que al final es como una introspección de sí mismo lo que yo conseguiría con el código Lemuria. ¿O no es eso lo más básico? Esa es una parte. Consigues una introspección, pero además consigues la visión de lo que está sucediendo alrededor tuyo. Por lo tanto, no es solamente aprender a saber manejar tu propia expresión de tu mente, tus emociones y tu vehículo corporal, sino que aprendes a ver cómo eligen los demás. Y no porque los demás te interesen como el chisme, ¿no? Sino porque somos humanos y estamos en una sociedad y necesitamos movernos como conjunto. Y en esta sinfonía, el arte de aprender a movernos en equipo, en una dirección, como me dijo el maestro a los 12 años, si me permites. Él me decía, ¿por qué Marcos en este planeta se fijan tanto de dónde vienen? ¿De qué apellido familiar tienen? ¿Dónde estudiaron? ¿Qué color de piel tienen? ¿Por qué se fijan en lo único que los divide y no se fijan en lo que los puede unir, que es hacia dónde van? En realidad lo único que nos puede unir es hacia dónde vamos, no es de dónde venimos. Y por eso es tan importante empezar a estudiarnos nosotros claramente, pero antes que juzgar a otro, empezar a comprender cómo funcionamos cada uno de nosotros. No solamente con Código Lemuria, pero Código Lemuria es una alternativa bastante eficiente y bueno, lo pueden investigar también y venir a un curso, ¿por qué no? Probarlo. No hay nada mejor que probar. Juzgar a alguien sin conocerlo no se debe hacer, nunca. Pues muchas gracias. Gracias Muchas a ti. gracias a todos. A ti Marcos, que has venido aquí a España y a Valencia, y a todos los que habéis acudido a pesar de este temporal de lluvia que estamos teniendo. Pero las naranjas siguen tan ricas como siempre acá. Sí. Bueno, muchas gracias y espero verlos pronto. Muchas gracias.